Llevamos anteriormente el curso de epidemiología, así que creo que ya más o menos sabemos cuál es la metodología del curso. Ese también es muy parecido al anterior y lo que sí, este curso necesita un poquito más de razonamiento que el curso que hemos llevado, que se ha desarrollado anteriormente. Les pido por eso que le den su tiempo al curso, siempre les he dicho, para poder terminar tranquilos el semestre sin tener problemas. La metodología y el sistema de evaluación, todo es muy similar. Lo que va a cambiar es el contenido. Después toda la metodología es muy parecida. Bueno, ¿se escucha bien o hay algún problema? ¿Está muy bajo? ¿Está bien? Se escucha bien, doctor. Ok, gracias. Entonces vamos a comenzar. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se está viendo bien o no se ve bien? ¿Sí? ¿Se comparte bien? Sí, se ve bien, doctor. Ok. Bueno, entonces comenzamos a revisar un poquito la presentación. Acá nuestra pregunta es, ¿debo saber estadística? ¿Ustedes creen que deben saber estadística? ¿Han tenido la oportunidad de ver esa necesidad de saber estadística? Yo creo que algunos ya lo han observado, ¿no? Dicen, muchas de mis actividades diarias hay situaciones con números, gráficos que debo interpretar y comprender. Porque, bueno, si los voy a mirar y no le voy a hacer caso, bueno, eso ya es lo que desea alguno, ¿no? Porque no lo puede interpretar, pero lo correcto es que si yo veo algo, como soy un universitario, ya debo tener, que le digo, la comprensión y el criterio suficiente para entender las cosas de mi entorno. Entonces, fíjense ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, una cosa pequeña diaria, ¿no? Me gusta jugar los juegos de azar, ¿no? Y quiero saber cuál es la probabilidad que tengo de ganar. Ahora, ustedes ven en la televisión y les pasan N propagandas de juegos, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la probabilidad que tengo de ganar? Cuando ustedes lleven probabilidades van a darse cuenta de que cuanto más se agrande el denominador, la probabilidad va a ser más pequeña de que salga, ¿no? Por ejemplo, si divido 1 entre 2, hay 50% de probabilidades. Si yo divido 1 entre 5, ya hay 20. Imagínense cuando ya comienzan a comprar numerosas personas, no solo en Lima, sino en provincias. Y encima todavía para ganar hay que hacer una combinación de números, como el caso de la tinca, ¿no? Ese es un ejemplo más claro de que esa probabilidad es tan pequeña de que salga que se sigue juntando el pozo por semanas, porque en esa semana que han comprado y han jugado, a ninguno le ha salido. Ha sido una probabilidad súper pequeña y no ha salido. Entonces se va juntando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si yo supiera eso, de repente no me animaría a gastar tanto en la tinca, ¿no? Entonces, y en los otros juegos también, ¿no? Entonces, ese es el negocio de los juegos de azar. ¿En qué otra situación? A cada rato nos pasan las encuestas. Por ejemplo, es en el Perú 21 Ipsos, ¿no? La evaluación presidencial. Dice, en general, diría que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Esta la han hecho en enero del 2025. En enero, ¿cuánto es su desaprobación? 92%. Una aprobación del 5% nada más tiene. Comenzó con 21 en diciembre del 22 y en enero del 25 tiene 5%. Y a la fecha debe tener mucho menos, quizás, no sabemos. Pero imagínense ustedes, esto lo ven a cada rato, los resultados de las encuestas, en los artículos periodísticos, ese es de Perú 21. También en los informes climatológicos, cuando recibimos los boletines del Ministerio, ese es del Ambiente o del MINSA, aquí nos dan, por ejemplo, anomalías diarias de las temperaturas máximas y mínimas, ¿no? Nos ponen un gráfico, nos ponen un mapa, ¿no?
Y entonces nosotros vemos y decimos, ¿por qué está la barrita para arriba? ¿Por qué para abajo? ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, tengo que entender, esas son las temperaturas entre el 1 y el 10 de enero del 25 en la costa, si se acuerdan, todo lo que ha habido con las lluvias y todo lo que ha pasado. Entonces yo debo tratar de entender esto, porque si yo estoy en esa zona e ido a hacer mi práctica por allá, tengo que estar prevenido y avisar a la población o estar prevenido de lo que puede ocurrir. Entonces yo necesito entender estas cosas, estos boletines que circulan en distintos sitios. En los noticieros de la televisión, cuando invitan a hacer las conferencias, por ejemplo, de los casos de dengue, ¿no? Eso era en el 2024 que presentaron cómo era la población que se enfermaba y todo lo demás. Entonces, ¿y este qué gráfico es? ¿Cómo se llama este gráfico? Este gráfico es una pirámide poblacional. Entonces tengo que saber entender estas cosas. Y eso están en la televisión, en los noticieros. Entonces, creo que por esas razones y otras más también, por ejemplo, las actividades que hago dentro de mis actividades profesionales, yo necesito saber y conocer lo que es la estadística, por lo menos las cosas básicas. Entonces, la estadística es muy útil, ¿no? Y su conocimiento nos va a ayudar tanto en lo personal. ¿Por qué? Porque nos va a fomentar un razonamiento crítico basado en el análisis de una evidencia objetiva, ¿no? Basado en un análisis de datos. Cuando se recoge esa información, se hacen las investigaciones, se generan los datos que son analizados. Esos van a crear las evidencias que nos van a hacer tomar decisiones o tener un razonamiento crítico. En lo profesional también es importante porque nos facilita la comprensión de otras ciencias que muchas veces son ciencias que ayudan a la que estamos desarrollando nosotros, ¿no? O sea, nos ayudan en la actividad académica, profesional y sobre todo la de investigación, que es lo más importante en cuanto al uso de la estadística en investigación. ¿Por qué debe enseñarse estadística? La UNESCO hace tiempo ha lanzado esta importancia de enseñar estadística en el mundo actual. Ahí tienen un artículo, les he dado, el que tenga interés lo puede leer completo, pero acá solamente he tomado el primer párrafo, ¿no? Dice, tome un periódico y encierre en un círculo todos los ítems cuya comprensión o interpretación requiera matemática. Usted encontrará una ecuación, alguna demostración geométrica o trigonométrica, puede encontrar factorización de trinomios, quizás no, pero ¿qué cosa encontrará en cambio? Tablas, gráficos, palabras tales como promedios, tendencias, proyecciones, estimaciones, correlaciones, improbable, probabilidad, mejora. Todas estas palabras que hemos referido pertenecen al dominio de la estadística. Entonces, esto es algo importante. Estamos rodeados de términos y de aspectos estadísticos. Por eso que es tan importante. En Latinoamérica, por ejemplo, ya comenzó esta tendencia a enseñarse cada vez más la estadística. Inclusive desde los colegios ya se comienzan a dar las primeras nociones de esta ciencia. A muchos de ustedes, no sé si les habrá cogido la secundaria en la pandemia, pero se disminuyó mucho la enseñanza de la matemática y por ende de la estadística también, porque antes en los colegios se tocaba ese aspecto. Es aquí en los países de Latinoamérica, el Perú está por acá, está más o menos más de la mitad, pero para abajo, ¿no? El primer país está Costa Rica, en segundo lugar Chile, y miren dónde está Perú. Entonces, eso es importante, ¿no? La capacidad del sistema estadístico de un país se evalúa en base a la metodología, fuentes de datos, periodicidad y puntualidad. Imagínense, pues nuestros datos no son de los mejores. Todos sabemos que hay subregistros o se registra mal, ¿no? O se hacen mal los cálculos. Entonces, nuestros datos que proporcionamos dejan mucho que desear. Esta es una evaluación que hizo el Banco Mundial. Entonces, por esas razones, ustedes son bienvenidos al curso de bioestadística, para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias para que puedan desarrollar tanto sus actividades diarias como las académicas, profesionales y de investigación. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos importantes del curso que vamos a llevar nosotros, ¿no? Como les he dicho, en líneas generales no va a cambiar mucho la metodología, ya muchos han visto
cómo era la rúbrica de evaluación de prácticas, que cuando no se llevaba tiempo se perdían puntos y todas esas cosas. A ver, pero es bueno que lo recordemos. Bueno, ustedes ya saben, yo soy la doctora Julia Piscoya, estoy a cargo de la asignatura y tenemos 5 docentes que van a colaborar con nosotros, que son el profesor Manuel Chilca, la profesora Celia Molina, el profesor Cristian Obregón, el profesor Jesús Rojas y el doctor Martín Yagui también, ¿no? Aquí hay un esquema de las actividades teóricas y prácticas. Entonces yo más que nada esto lo traigo para hacerles notar que estamos en esta parte de acá. La práctica va a ser una coordinación para organizar el grupo. En la siguiente clase va a ser variables. Aquí vamos a organizar, ya va a ser presencial esta de aquí, para organizar el grupo, explicar la rúbrica y otras cosas más que tenemos como indicación. En esta semana ya ustedes van a tener que hacer su práctica de variables para discutirla en la tercera semana. Entonces, por favor, para que no estén preguntando, y las prácticas y los grupos y todo lo demás. Acá está, inaugural, coordinaciones. La segunda es presencial con la organización del grupo y recién ahí van a desarrollar en esta semana la práctica de variables. La rúbrica de evaluación es la misma que hemos manejado, ¿no? Presenta en la fecha indicada, no presenta, 2 puntos menos, porque presenta en la fecha indicada, pero a la manera incompleta, no que le falte uno, sino que solamente ha hecho un ejercicio, ahí no se valora nada. Presente en la fecha de manera completa tiene 2 puntos. De repente no le salieron bien todos los ejercicios, pero ha hecho el esfuerzo de presentar todo, tiene sus 2 puntos. La asistencia y puntualidad es un punto. Si llega más tarde de los 5 minutos puede firmar, pero ya pierde su punto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que es la rúbrica, la tienen ahí tanto en el sílabus como ahora, también está, me parece, en el aula virtual y todo lo demás. Luego, la explicación de los ejercicios. El que no ha subido el ejercicio no hay cómo evaluar esto, ¿no? Entonces, algunos fuera de fecha lo suben para que por lo menos si quieren la práctica se les pueda preguntar y hacer el ítem de interpretación de los ejercicios. Porque en este curso es una necesidad que ustedes desarrollen los ejercicios. Si ustedes se copian de sus compañeros es lo peor que pueden hacer. Ya muchos han visto la cantidad de estudiantes que desaprobaron por ese problema de no hacer sus ejercicios. Por favor, sean honestos, no se copien. Como nosotros hacemos la presentación de los ejercicios, ahí claramente sale quién se quiere dar de vivo, ¿no? Y después están con las notas a las justas. Entonces, por favor, hagan sus ejercicios para que practiquen y puedan hacer las preguntas correspondientes en la práctica. Después, la participación, 3 puntos. Si no participa, no responde, ahí tienen ustedes todos los niveles de participación. Entonces, aquel que no sube su ejercicio, ¿no? Aquí tiene 2 puntos menos. Si llegó tarde, tiene 3 puntos menos, ¿no? Esto de acá lo pierde porque no hay que preguntarle, no hay ningún ejercicio que ha subido. Si por casualidad se le pregunta y responde más o menos, en esa práctica tendrá solamente 2 puntos. O si responde bien o participa, tendrá 3, pero no tiene toda esta parte de acá. Por favor, mírenlo bien porque este promedio de las rúbricas es lo que les debe subir la nota de sus exámenes de práctica. Porque en las prácticas ustedes ya saben que no sé por qué no salen bien, pese a que los ejercicios son muy similares a los que hacen en práctica. Bueno, ahí salen bien polarizados. Los chicos que hacen sus ejercicios tienen muy buena nota y los que no hacen un poco más y se quedan debiendo puntos para la siguiente evaluación, porque salen con niveles bien bajos. Entonces, como digo, los exámenes son así muy, muy representativos de los estudiantes que hacen o no hacen las prácticas. Ustedes han visto muy buenas notas en los exámenes de práctica en algunos casos y en otros 0 sobre 0, 0,4, 0,3, 0,2. Entonces, si ya han pasado por esa experiencia que no ha sido buena, yo espero que para esta oportunidad desarrollen sus ejercicios. No se copien porque no están engañando a nadie. Ustedes mismos son los que se engañan y son los que sufren y los que finalmente llevan al curso de verano, ¿no? Entonces, por favor, trabajen en su semestre.
el componente de la nota es similar, ¿no? Evaluación del componente teórico 40%, del práctico 60%, ¿no? Dice, la obtención de la nota de final es requisito que la nota de práctica sea aprobatoria. Esto no necesita ni ponerse, ¿no? Porque igual es que la pongan o no la pongan. ¿Por qué? Esto vale 60%. Entonces, si yo tengo 6 notas jaladas, este 40%, estas 4 notas no me van a poder levantar 6 y mi promedio va a salir jalado. Esto quizás lo hacen para que el alumno esté atento de tener un promedio aprobatorio en práctica, ¿no? ¿Cómo se obtiene la nota de práctica? Una nota es el promedio de las rúbricas obtenidas en cada práctica, o sea que de las 12 notas de práctica sale una nota. Si ustedes hacen bien, ahí tendrán, pues, ¿qué les digo? 7, 8 puntos, que es 14 o 16 hasta 18, si es que ustedes son cumplidos y todo hacen bien. Porque hay veces en los exámenes las notas no son tan buenas, eso ya lo saben ustedes mismos. Bueno, esas 3 notas que salen de las evaluaciones se promedian con esta nota de las rúbricas. Estas 4 notas se promedian y aportan el 60% de puntaje. Ahora también les han aumentado una de que tiene que, bueno, voy a ver aquí si lo tengo en la mano. A ver. ¿Se está compartiendo esto? Ya no creo, ¿no? ¿Se está compartiendo el sílabus? No. No. No, doctora. Uh-huh. Ya. Aquí, por ejemplo, dice, en teoría, el número de, de notas o de evaluaciones aprobadas, ¿no? Asignatura de 2 evaluaciones teóricas, una evaluación aprobada. Asignatura de 3 evaluaciones, que es nuestro caso, tiene que tener 2 evaluaciones aprobadas. Habla de 2 evaluaciones aprobadas, no del promedio, ojo, ¿ah? Y acá dice, para poder obtener la nota final de la asignatura debe tener nota probatoria en la práctica. Ya, entonces, en teoría dice que si son 3, tiene que tener 2 evaluaciones aprobadas. Ay, Dios. Se cayó esto. Bueno. Ahí tenía yo, pásale. Pásale la voz. Ah, ya. Sí, sí, se ha caído el mouse ahí. Bueno, a ver, vamos a ver acá. Sí, llama. A ver, un ratito, por favor, ya que se ha resbalado el mouse. Ok. Algo no está bien. Se cayó, se resbaló el mouse. ¿Se cayó? Se resbaló el mouse, pero ya creo que está funcionando bien. ¿Ya? ¿Ya no necesitas? ¿Se está compartiendo bien ahora? ¿Sí? No se ve nada. Ay, a ver, vamos a ver.
Ahora está presentando lo de nota final, los promedios, 40 y 60%. Ay, ¿qué pasó? Ahora, está bien eso de acá, ¿no? Ya. Se está presentando bien, ¿no? Ya. Acá está la otra parte importante, ¿no? Que la asistencia a las actividades de teoría y práctica son obligatorias, ¿no? Los estudiantes que tengan más del 30% de inasistencias van a perder su derecho a ser evaluados, ¿no? El porcentaje mínimo aceptado de asistencia a las actividades teóricas es 70% a la teoría y 70% a la práctica. Bueno, les pediría también en este grupo de que por favor sean honestos y no estén firmando por sus compañeros, porque lo único que hacen es hacer perder el tiempo, ¿no? Porque ese no es ningún beneficio que le hagas al amigo, ¿no? Al contrario. Y cuando uno lo detecta, ya ustedes saben, si yo detecto esto, en vez de considerarle una falta, le voy a considerar 2, ¿no? Y en total son 4 inasistencias y ya uno se queda sin, para efectos del curso, las actividades teóricas, el máximo de inasistencia son 4. Y si uno detecta que ha firmado por otro, ya tiene 2 inasistencias ahí, ¿no? Y en la práctica solamente puede tener 3 porque son menos actividades, ¿no? Y estas van a ser consideradas desde el inicio del curso. A propósito, pongan su nombre de una vez en el chat para tenerlos ahí, la asistencia de hoy día, ¿no? Para que tenga el estudiante derecho a ser evaluado, bueno, debe cumplir los requisitos que ya todos saben, ¿no? Pero el más importante que nos compete a nosotros era haber asistido al 70% de teoría y 70% de práctica. Dice, cuando los estudiantes no se hayan presentado en ningún momento a clase y a ninguna evaluación, el profesor consignará en el acta 0, o sea que a los que nunca se les vio. Y los estudiantes que no cumplan con haber asistido un 70% en actividades teóricas o prácticas, automáticamente tendrán una calificación de 10, aun cuando el promedio de las calificaciones resulte aprobatorio. Entonces, la asistencia al curso es importante, pero la asistencia de ustedes, no de que estén engañando con la firma. Muchos de ustedes ya saben por el semestre anterior que fue el grupo con el que más problemas tuve en cuanto a asistencia, ¿no? Porque comenzaban a firmar uno por otro, ¿no? Espero que no se repita este año porque, bueno, los resultados al final, ustedes mismos los han observado, no fueron tan favorables. Entonces, se espera que al final entonces del curso la bioestadística sea una buena herramienta en la mano de ustedes para que puedan leer, investigar, ¿no? Puedan relacionarse mejor con su entorno. Vamos ahora a entrar un poquito a aclarar algunos conceptos de lo que vamos a hacer en el curso. ¿Se está compartiendo bien? ¿Sí? ¿O no se está compartiendo? Yo sé eso de compartir, profesor. Ya está. Ok. Entonces, vamos con lo de bioestadística. Primero vamos a ver el concepto de lo que es la estadística. ¿Cómo se puede definir esta ciencia de la estadística? Este es uno de los conceptos o una de las definiciones que mejor representa lo que hace la estadística. Dice, es la ciencia que siguiendo una secuencia ordenada de procedimientos permite la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de los datos, así como la obtención de inferencias a partir de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, esto más o menos resume y nos da una idea de lo que hace la estadística. Es en este proceso que nos va a generar las evidencias. Ahora vamos a ver más adelante. La estadística por eso tiene 2 aspectos. Una es la estadística descriptiva y la otra es la inferencial. Esto va a depender mucho del objetivo que yo tengo con los datos que he recolectado. ¿Qué hace la estadística descriptiva o deductiva? También se le llama así. Realiza la descripción de un conjunto de datos
sin llegar a generalizar con respecto a un grupo mayor. Para ello se utilizan tablas, gráficos y resúmenes numéricos. Entonces, fíjense ustedes, aquí solamente es describir la población que se estudia, describir el conjunto de datos. Por ejemplo, si yo estoy con ustedes, digo, ¿cuál es la talla del grupo de estudiantes? Tengo las tallas de todos los estudiantes y digo, quiero una medida de resumen porque quiero un promedio. Entonces agarro, sumo todas las tallas y las divido. O de repente hago, ¿no? Hago un estándar, ¿no? De alto, medio, bajo y ahí voy también teniendo resultados. Igual con el sexo. Por ejemplo, aquí miren, estas características, la estadística descriptiva, aquí tienen una tabla, ¿no? Características de los niños con anemia. Características de los niños con anemia, por ejemplo, que han encontrado en las zonas urbanas de las provincias de Huancavelica y Coronel Portillo. Cuando veamos el análisis de las tablas, van a ver que esto es no es el mejor título, ¿no? Pero ahorita lo que estamos viendo es cómo se presentan los datos, ¿no? Entonces, que es una descripción de la población que se estudie. Por ejemplo, aquí están comparando lo que pasa en Huancavelica y Coronel Portillo. Tenemos por sexo, edad, aseguramiento, programa social, ¿no? Entonces, está describiendo a la población de estos dos lugares. Generalmente esas tablas descriptivas son en la primera tabla, describen a la población que se estudia. Aquí también dicen, ¿no? Por ejemplo, características sociodemográficas, antecedentes de COVID-19 y de salud mental en estudiantes de medicina Perú, ¿no? Estudiantes de medicina Perú, pero no dicen, no, en Perú es bastante extenso, no sé cómo habrán hecho el estudio, pero bueno, así es lo que han puesto en el título, N270. Entonces ahí tenemos dos tablas de una estadística descriptiva. Luego viene el otro aspecto que era la estadística inferencial, analítica o inductiva. Esa sí ya tiene otro interés, no solamente la descripción, pero tiene que pasar primero por la descripción, pero también tiene otro interés, que es el de generalizar. Entonces, como acá bien dice, efectúa el análisis en un grupo menor de datos o muestra y realiza estimaciones, predicciones y generalizaciones acerca de un grupo mayor de datos que es la población. Este análisis se sustenta en la teoría de probabilidades. Eso es muy importante además. Cuando uno quiere generalizar, la muestra va a tener que tener ciertos requisitos y eso lo vamos a ver en el capítulo correspondiente a muestreo. Acá, por ejemplo, en este artículo que dice prevalencia y factores asociados al ingreso a la unidad de cuidados intensivos en niños hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad. Acá dice la muestra estuvo conformada por niños mayores de 1 mes y menores de 18 años que ingresaron a emergencia con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, han trabajado con una muestra. No sé cómo habrá sido la muestra, después habría que analizar en el artículo para ver si se podría hacer alguna generalización, porque ustedes han visto que la prevalencia era una medida poblacional, ¿se acuerdan? Si han llevado epidemia, se deben acordar de lo que era la prevalencia. En cuanto al método que usa la estadística, tiene 4 etapas importantes. La planificación del estudio, la recolección de la información, la elaboración o tabulación de los datos, y el análisis e interpretación. Entonces, son 4 etapas importantes. Luego, en la planificación del estudio tenemos también algunas etapas. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un estudio, ¿por qué quiere hacer el estudio? Porque quiere comenzar a investigar y entonces tiene que partir de algo. Ese algo o punto de partida siempre es el planteamiento de un problema. Acá estamos, esa etapa de planificación es la etapa del pensamiento, ¿no? De la elucubración. Tengo un problema y veo, quiero estudiar tal cosa, ¿no? ¿Esto es importante para algo o no es importante para algo?
veo qué tanta prioridad tiene. Entonces digo, sí es importante. ¿Por qué? Porque si yo sé esto o determino esto, voy a cumplir todos mis objetivos que son estos. Entonces, se procede con la búsqueda de la información existente respecto a lo que yo quiero estudiar, ¿no? Porque de repente yo no estoy descubriendo la pólvora, sino que hay varias cosas que ya se han estudiado. Entonces, ¿cuál es la información que hay? De acuerdo a la información que haya, entonces yo puedo aclarar mi problema, lo reformulo. En esta etapa puedo consultar a las personas que tienen más experiencia en lo que yo quiero hacer para que me den algunas sugerencias. Entonces, ya con toda esta información que tengo, todo ¿qué les digo? Todo este globo de ideas, toda esta nebulosa, entonces yo ya defino bien mi problema y puedo diseñar el estudio. Entonces, mi problema, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Quiero generalizar? ¿Quiero recién acercarme a esta nueva inquietud que tengo? No hay nada escrito. Y lanzo una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que es lo que yo voy a tener que probar en mi estudio. Ahí, cuando hago la hipótesis, esta hipótesis debe tener sus variables, veo cuál es el tipo, qué definición operacional voy a hacer, con qué la voy a medir, en quiénes voy a estudiar, cómo va a ser el tipo de estudio. Ya ustedes por epidemiología saben que los estudios pueden ser, pues, transversal, longitudinal, caso control, cohortes, experimental, tienen un montón de estudios. Ahora, esos son los troncales que les he dado yo, pero ahora hay un montón de estudios que se juntan, que se mezclan, dependiendo de la etapa en la que yo quiero estudiar. Luego veo cómo van a ser las fuentes de información, primaria, secundaria, y hay una etapa importante que ahí tengo. Yo voy a recolectar información para probar tal cosa. Entonces, como ya yo sé qué información quiero recolectar y tengo mi problema, ya yo hago mi plan de análisis. Yo voy a presentar esta variable de acuerdo a esto, a esto y a esto. O sea que mi plan de análisis ya está preestablecido. Entonces, el plan de análisis es importante. No es que yo al final de la investigación recién digo, ¿y ahora qué hago con todo lo que he recogido? No. Cuando yo voy a hacer mi instrumento de recolección, ahí voy a recolectar la información que es útil para mi investigación, para mi problema planteado, para mi hipótesis. Entonces yo acá digo ya, cuando yo lo tengo que tener todo listo, entonces recojo la información y la baseo en las tablas que ya las tengo preestablecidas. Yo voy a presentar de acuerdo a esto, al otro. Aquí, por ejemplo, yo voy a estudiar la diabetes de acuerdo al sexo. Entonces yo tengo datos de diabetes y datos de sexo. Voy a presentar la diabetes de acuerdo a los años de tratamiento. Entonces yo tengo que preguntar por años de tratamiento. Ya tengo mi tabla preestablecida. Entonces yo tengo que tener ya mi plan de análisis. Luego completo mi planificación con el cronograma de actividades y con el presupuesto. El cronograma de actividades es importante porque eso me va a servir para monitorear y para ir viendo cuándo debo terminar mi investigación, sobre todo si he tenido financiamiento, porque cuando a uno le dan financiamiento, no es que yo me puedo dormir en mis laureles, no, uno tiene que tener ya reportes, inclusive ahora, por ejemplo, cuando el CONCITEC financia estudios, ellos van a tu institución a monitorear. Ya está en el hito tanto. ¿Qué reporte tiene en este hito? Usted se comprometió a tal cosa. Entonces, llueve o truene, usted tiene que presentar lo que se ha comprometido ahí. Entonces, no es que no, que me cerraron la universidad, que se quedó malograda mi computadora, que hasta ahora no encuentro la pieza de mi máquina. No es así. Cuando una institución a uno le financia, uno tiene que cumplir, porque si uno no cumple, toman nota, ahí quedas, nunca más te van a ayudar. Al menos esa institución ya no te va a volver a financiar ni ayudar. Y ahora el CONCITEC se ha vuelto una fuente de financiamiento para las tesis, para estudios chicos, para los tesistas. Ahí nosotros tenemos en el centro, en la sección, tesistas que están ahí financiados por CONCITEC y están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, es importante que ustedes sepan, ¿no?, manejar esto de los tiempos y también el presupuesto. El presupuesto es algo muy importante y uno tiene que ¿cuál es la mejor forma de hacer el presupuesto? La mejor forma de hacer el presupuesto es que uno repase todas las actividades que va a hacer en su investigación. Y si voy a tener que recolectar información yo sola, van a ir varias personas, va a ser en provincia, va a ser en Lima,
Entonces repaso mentalmente todo lo que voy a hacer. Desde salir de mi casa, que debe haber un financiamiento para la movilidad, y saber pues si me voy a quedar todo el día afuera, voy a encuestar todo el día, no voy a encuestar yo, sino una encuestadora, le voy a dar para su almuerzo, le voy a regalar una botella de agua, entonces tengo que financiar todas esas cosas. Tengo que tener una partida para alimentos y refrigerios. Si es en provincia, tendrá que haber para, ya sea si es vuelos aéreos o terrestres. Y si es aéreos, tiene que haber una movilidad del aeropuerto al lugar de donde tienen que llegar. Si van a salir todos los días, hay movilidad local. Entonces, tengo que repasar toda la actividad. Aquí no es como cuando yo estoy de estudiante y digo, ay, tenemos que presentar un trabajo impreso. Ya, yo tengo papel, ya, yo tengo tal cosa. Todos tienen y es, entonces, ahí no hay nada que cueste porque todo lo sacan de la casa, la luz, todo se gasta de los insumos que tiene cada uno. Pero cuando uno hace un presupuesto para una investigación, uno tiene que tener en consideración todas esas cosas, porque es más si uno trabaja o va a hacerlo en otro lado, donde le cobren estas cosas, le cobran alquiler, le cobran por luz, le cobran todas estas cosas y uno tiene que ponerlo en el presupuesto. Por eso es que es bien importante. Antes tenían una técnica muy especial para valorar los estudios en el cual el presupuesto era lo más importante. Una vez me invitaron a evaluar proyectos de investigación justo al Concitec hace años y era interesante ver la forma que evaluaba, ¿no? Yo iba para la parte de metodología y esas cosas, pero otros decían, ¿no? Él ha puesto un presupuesto muy grande para un estudio tan chico que va a hacer. Este lo descartamos. Otro tenía un estudio muy complejo, muy grande y un presupuesto chiquito. Este está prometiendo mucho y no va a tener plata. También lo descartamos. O sea que el primer filtro es el presupuesto. Yo me quedé sorprendida. Decía, pero de repente no, no, no. Este es un concurso de proyectos y nosotros no podemos hacer nada. Acá tenemos que ver que lo que está planteado se pueda cumplir con el presupuesto que están pidiendo. Y eso fue una cosa importante de la cual aprendí, ¿no? Dije, cuando se tiene que presentar esto, hay que presentar un presupuesto adecuado con los rubros y se puede un poco detallado para que ellos sepan en qué va a gastar el fondo que va a recibir, ¿no? Entonces, esos son aspectos importantes de la planificación del estudio. Cuando voy a la recolección de datos, ¿no? ¿Qué cosa es un dato? Dato no es otra cosa que la característica o número recolectado, ya sea por observación o medición en los sujetos de estudio, en quienes se va a producir el fenómeno que queremos estudiar, ¿no? La recolección de datos puede hacerse de varias formas. Pueden ser con métodos cuantitativos, cualitativos. Pero además, ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Cuál es el objetivo del estudio? ¿De cuánto personal se dispone? ¿Y cuántos son los recursos financieros? Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Aparte del objetivo del estudio, que también es importante, ¿no? Esa recolección es una etapa muy importante. Nosotros no podemos estar repitiendo la recolección de datos, más si es fuera de Lima. Por eso es que uno tiene que tomar todas las previsiones del caso, hacer las pruebas, tener su supervisor de campo para que esté chequeando que los formatos se encuentren correctamente llenados. Como método de recolección cuantitativa tenemos, por ejemplo, encuestas, censos, sistema de registros y otros formatos que se hacen para protocolos y ya se tienen para trabajar listos en algunos hospitales, ¿no? Por ejemplo, entra un paciente al servicio de diálisis y cuando entran al servicio de diálisis ya tienen un formato para investigación, tienen todas las preguntas hechas que hay que llenar y entonces alguien que quiere hacer un estudio de los pacientes dializados simplemente agarra el protocolo, el formato que se utiliza y lo procesa, ¿no? Entonces, es importante ver esas cosas. Acá, por ejemplo, tenemos una ficha de la vigilancia epidemiológica en salud pública. La encuesta, por ejemplo, es un técnico procedimiento de recolección de datos en muestras poblacionales, ¿no? El instrumento que se utiliza en la encuesta es un cuestionario. Ustedes saben que los cuestionarios se pueden desarrollar a través de una entrevista
¿no? O sea, puede ser a través de una encuestadora o también puede ser virtual, ¿no? Se mandan, como están haciendo ahora para muchos estudios, te mandan al correo una encuesta para que tú la llenes, ¿no? Entonces, puede ser con un impreso, puede ser virtual, ¿no? Y también con una persona o simplemente uno lo llena. Cuando es autoadministrado, hay veces, si las cosas no están muy claras, las posibles respuestas, hay veces no se llena adecuadamente. ¿Cuáles son las etapas de una encuesta? Primero, definir los objetivos de la encuesta. Esto es una cosa importante, porque hay veces están pensando qué van a preguntar y no tienen claro cuál es el objetivo de esa recolección de datos. Entonces, es importante definir los objetivos. Luego hay que delimitar a qué población se va a estudiar. Luego se hace un estudio exploratorio para ver a quiénes se va a estudiar, cómo es la zona donde se va a aplicar la encuesta, cuáles son los mejores momentos en que está la población para ser encuestada, si son pacientes, o sea, ver todo lo concerniente a los sujetos de estudio y el ámbito en el cual se les va a hacer la posible encuesta. Luego que ya he visto los sujetos de estudios, todo el entorno, las posibles respuestas que van a haber, preparo el instrumento de recolección en el cual tengo que ver el tipo de pregunta, el orden de las preguntas, la claridad, el diseño del cuestionario. Como digo, hay veces puede ser impreso o en una tablet también, ¿no? Se hace como un formato y ahí tengo ya todas las respuestas. Luego tengo que hacer una prueba piloto para ver si realmente el cuestionario funciona y si está recolectando lo que a mí me interesa. De repente la pregunta no está bien hecha y se están equivocando en llenar. Cuando ya he hecho toda la corrección, entonces recién puedo aplicar el cuestionario. Acá, por ejemplo, tenemos en el Instituto de Estadística, tenemos todas las encuestas que hacen ellos. La que nosotros trabajamos más, ¿cuál es? La ENDES, la encuesta nacional, la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES. Estas son las que más trabajamos nosotros, las ENDES, con las que más estamos relacionadas. Hay varias, también la encuesta de hogares, la encuesta nacional de hogares. Vamos sacando información de ahí. Ellos tienen sus bases de datos, pero para analizar esas bases de datos hay que tener una metodología, ¿no? Que la podemos aprender porque también dan cursos para manejar estas bases de datos ahí en el INEI, ¿no? Porque uno tiene que, como son en encuesta a nivel de país, hay que hacer una ponderación de la muestra. Hay que seleccionar las variables que uno quiere hacer, convertirlas, recategorizarlas, es decir, por eso que hay un curso donde da en el INEI que enseñan a manejar estas bases de datos de las encuestas. Uno las puede aprender, no hay nada del otro mundo que uno, sobre todo ustedes que son la generación de toda la tecnología, lo pueden aprender más rápidamente, si les interesa, ¿no? Acá hay otras encuestas más, esta es la ficha del 2018 de la ENDES. Acá hay una sección de mortalidad materna. Esta fue una ficha que se hizo para una investigación con el Instituto Nacional de Salud. Era sobre sintomáticos respiratorios que acuden a la consulta externa, ¿no? Que se les tomaba después también su muestra de esputo. El objetivo del curso no es enseñar métodos de recolección cualitativa, pero sí vale la pena que los mencionemos para que ustedes sepan que hay dos tipos de métodos, cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cualitativos que manejamos en nuestras ocupaciones, y básicamente, por ejemplo, la entrevista no estructurada, los grupos focales, la observación directa, que es como una lista de chequeo hay veces, ¿no? Y son importantes, ¿por qué? Esto es lo que comentaba el otro día. La riqueza del cualitativo es para decir cuántas posibles respuestas hay frente a un fenómeno, porque uno trata de un cualitativo de buscar la heterogeneidad de toda la población. Entonces, frente a un problema, yo tengo respuestas de la A hasta la letra L. A, B, C, D, L. Cada una supongamos que es una respuesta. Entonces, yo digo, frente a este problema, esta población tiene tantas respuestas. Todo eso es cualitativo.
te va a decir, hay estas respuestas por esto, por el otro, o sea, las razones por qué responden así, todo eso es cualitativo. Pero no te va a decir cuál es la proporción que responde con la letra D. Eso ya es cuantitativo. Entonces, ambos métodos son importantes. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado una vez para trabajar con un grupo del cual no sabíamos nada, pero teníamos que trabajar con ellos de todas maneras, porque eran los grupos afectados. Hicimos un grupo focal. Entonces, las preguntas que teníamos con esa heterogeneidad nos iban limitando las respuestas. Teníamos un montón de ideas que podían responder y ya cuando hicimos el grupo focal se fueron disminuyendo las posibles respuestas. También, ¿qué cosa nos enteramos? Del lenguaje que manejaban, ¿no? Es, por ejemplo, si ahora se hace una encuesta a jóvenes, muy jóvenes, ya tienen un lenguaje que es completamente distinto al que, por ejemplo, yo manejo en mi vida cotidiana, ¿no? Tienen sus formas cortas de escribirse, sus formas especiales de hablar o de referirse a algo. Entonces, es bueno hacer un grupo focal para saber qué términos son los que utilizan y a qué se refieren, ¿no? Entonces nos da toda esa información, la cual después se puede vertir en una encuesta para recolectar la información que necesitamos. Por eso que también esos estudios cualitativos son importantes. Un cualitativo no puede reemplazar a un cuantitativo, ni el otro tampoco. Entonces, cada uno tiene su parte, cada uno tiene su aporte para mejorar la recolección de datos para tener una evidencia. Una evidencia no se genera con un estudio cualitativo, sino con un cuantitativo. ¿Cómo es el grupo focal en estos cualitativos? Básicamente el grupo focal, llamado también focus group, es una técnica que se utiliza para recolectar datos a través de la interacción grupal. Se junta un grupo de 10 a 12 personas y estos participantes deben representar a la población de procedencia. Debe ser un grupo heterogéneo. No debe ser muy parecido, o como dicen, debe representar a la población. ¿Esto para qué? Para tener todas las opiniones respecto a algún problema, algún fenómeno específico, algún hecho, ¿no? Antes en marketing utilizaban mucho los grupos focales, invitaban personas de distintas edades para que den opiniones, por ejemplo, una nueva gaseosa, ¿no? Le hacían probar si les gustaba, no les gustaba, muy ácida, muy... La botella tiene que ser así, asá. Preguntaban y tenían las opiniones de distintos estratos. Entonces, ellos tenían que ver a quiénes iba dirigido su principal consumo y de acuerdo a eso, pues, podían considerar para la elaboración de su producto. El grupo es guiado por un moderador. Este moderador va a hacer preguntas acerca del tema o fenómeno que se quiere estudiar y lo que va a propiciar es la interacción entre los participantes para que se genere la información. El moderador no puede dejar para nada traslucir sus opiniones porque puede sesgar a todo el grupo. Si alguien está opinando y dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted, entonces malogra todo el grupo focal. Aquí más bien el grupo focal es, ¿qué cosa nos dijo María sobre tal punto? Y, pero Cecilia, tú estás opinando lo mismo, ¿por qué no crees lo que dice María? ¿No? Entonces los haces hablar. Tú lo que tienes que hacer es motivar la discusión entre el grupo asistente, ¿no? Generalmente se graban estos grupos focales, pero hay que pedir la autorización al inicio del foco, ¿no? Del grupo focal. Ahora, cuando uno está en este grupo, las personas que vienen generalmente son invitadas, ¿no? Se les pone una identificación que puede ser una cartulina con su nombre o un solapín, lo que uno quiera, pero que sea fácilmente identificable. Y yo, por ejemplo, pueda ver de dónde estoy sentada, cómo se llama la otra joven que está ahí, se llama Carmen, la otra Sofía, el otro se llama Eduardo. Entonces, tengo veo claramente los nombres para poder hablar con ellos, ¿no? Y también decir, sí, yo estoy de acuerdo con Sofía, ¿no? Entonces, para que se pueda desarrollar con toda comodidad, ¿no? Generalmente también, dependiendo de la hora que se desarrolle, pueden poner ustedes bocaditos, galletas, refrescos, ¿no? Eso va a depender de la hora y el momento y con las personas que vayan. Generalmente también, después del grupo focal, se les hace un obsequio.
Un obsequio que es un detalle, ¿no? Que puede ser un lapicero, puede ser un cuadernillo, una libreta, va a depender, ¿no? De lo que han tratado y del grupo de personas que asisten, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este método? Que este reduce los gastos de personal y el tiempo para recolectar información. Entonces nos ayuda a mejorar para la concepción del problema y de las personas que van a ser sujetos de estudio, ¿no? Entonces eso nos da el grupo focal. Luego viene la elaboración o tabulación de los datos. Básicamente, hay que hacer primero la revisión y corrección de la información recogida. No sé si ustedes han escuchado eso de limpiar la base de datos. Limpiar la base de datos quiere decir quitar los errores que tiene la base, ¿no? Al comienzo se hace una corrida de todas las frecuencias y ahí uno detecta, pues, ¿no? Cuando hay una mala digitación o cuando hay datos que no son congruentes. Entonces, uno dice, se han equivocado al digitar o al tomar el dato. Entonces, ahora no hay tanto la digitación porque ya tienen la tablet. Entonces, hay que preguntar a la persona. Por eso es que es importante un supervisor de campo. Un supervisor de campo que tenga acceso a la base de datos que se está llenando para que vaya haciendo este monitoreo en el sitio y pueda hacer la corrección. Una vez que ya se tiene la información corregida y limpia, se hace el procesamiento de los datos, ¿no? Y luego se preparan las tablas y gráficos más adecuados y que ya he tenido previsto en el plan de análisis. Entonces aquí yo tengo tablas, ¿no? Se presentan tablas, prevalencias comparadas de salud mental en estudiantes de la Universidad San Antonio Abad de Cusco y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2021. Acá se hicieron muchos estudios de salud mental por el problema de la pandemia. Mucha gente quedó muy golpeada, con muchos problemas, ¿no? Luego también gráficos, ¿no? Por ejemplo, ese es un gráfico de la encuesta demográfica y de salud del año 2022, ¿no? Aquí están con las vacunas. También miren las vacunas en el año 21 y en el 22, que casi no se avanzó nada, ¿no? Por la cuestión también de la pandemia. Luego viene el análisis e interpretación. El análisis que puede ser de tipo descriptivo, ¿no? Como habíamos dicho, en las tablas y de acuerdo a lo que el investigador propuso en el plan de análisis, ¿no? Y estos resultados van a ser interpretados de acuerdo a las hipótesis que él ha puesto, ¿no? Si es que era para describir o para generalizar, ¿no? Aquí tenemos un análisis de datos de tipo descriptivo, porque dicen, para las variables categóricas se utilizó la prueba de chi cuadrado, prueba exacta de Fisher, según correspondía, para comparar la frecuencia de las características del paciente. Acá dice, bueno, la información fue analizada mediante el paquete estadístico SPS versión 15, ¿no? Con el cual se obtuvieron estimados ponderados de prevalencia y sus errores estándar ajustados al diseño muestral. Acá han trabajado con una muestra, pero ajustada, ¿no? Y acá están los resultados. Uno tiene que poner todas esas cosas en el análisis, si es estadístico o no es estadístico, o qué va a usar como pruebas, ¿no? Eso ya en los artículos que ustedes revisen, ahí están puestas esas cosas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Nadie ha hecho preguntas? ¿Todo se ha entendido? ¿Se va entendiendo todo? ¿Están ahí? ¿Están ahí o no están ahí primero? Ok. Nosotros usamos la estadística y el uso más importante que le damos nosotros es en la investigación científica. Entonces, es una de las aplicaciones más completas e importantes que le damos en nuestra actividad académica y profesional, ¿no? Esto ya lo conocen ustedes porque es algo que siempre lo pongo para que se pueda entender a la investigación científica de la actitud espontánea para el conocimiento común, ¿no? Pues sí, la gente también tiene su conocimiento. ¿Esa es investigación científica? No, porque la investigación científica tiene características especiales y con estas características se va a generar el conocimiento científico.
La actitud espontánea es explicar un problema, ¿no? De sus hechos y todo, y va a generar el conocimiento común. Pero básicamente la investigación científica tiene sus características propias. Aquí dice, por ejemplo, ¿qué es la investigación científica? El conjunto de actividades orientadas a conocer la realidad del modo más profundo, sistemático y objetivo posible. Acá también hay una definición de Kerlinger, ¿no? De lo que es la investigación científica, bastante acertada, que también nos habla de que es sistemática, controlada, empírica y crítica, ¿no? De proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen entre los fenómenos naturales. Esta también es una definición bastante completa. Ahora, la investigación científica utiliza el método científico. Acá hay 3 acepciones de método científico: procedimiento consciente y objetivo, modo ordenado y sistemático, conjunto y estrategias y herramientas. O sea, todo es sistemático, ordenado, consciente para conocimiento de la realidad o para llegar a un objetivo preciso. Entonces, esos 3 son acepciones acerca de lo que es el método científico. Pero, ¿qué pasa en nuestro campo? En nuestro campo, el método científico se sustenta en los siguientes principios: existencia objetiva de la realidad está ahí presente, la posibilidad de conocer la realidad a través de sus manifestaciones y la objetividad del conocimiento se comprueba en la práctica. Entonces, en nuestra área manejamos estos supuestos para nuestro método científico. Esto un poquito también que lo agarraba la epidemiología, ¿se acuerdan? La posibilidad de conocer la realidad a través de sus manifestaciones era una cosa importante, ¿no? Ustedes si recuerdan, esto era una cosa muy puntual para el caso de la epidemiología. Luego también tenemos el proceso de la investigación científica y también en epidemiología decíamos que la epidemiología también seguía los mismos pasos de la investigación científica. Y fíjense ustedes, esos son los pasos. Tenemos problema, hipótesis, diseño, recolección y análisis. Bueno, en todo este segmento de acá son las etapas del proceso en las que hacemos uso de la estadística. Hay algunos ejemplos acá. En el diseño hacemos la definición de variables, la definición operacional de variables, el control de las variables intervinientes cuando hacíamos, ¿se acuerdan?, los diseños experimentales, y luego la proposición del plan de análisis. Ahí tengo que ver qué cosa voy a presentar en mi plan de análisis. En la recolección de datos, establecer los métodos de recolección, encuestas, cómo van a hacer la selección de sujetos de estudio, cómo voy a hacer el muestreo. En el análisis, que puede ser descriptivo o inferencial. Si es descriptivo, tengo que ver las tablas, los gráficos, las medidas de resumen que voy a presentar. Y si es inferencial, tengo que hacer la estimación de parámetros, puedo hacer prueba de hipótesis o puedo hacer predicciones. Entonces, fíjense ustedes el gran uso que se le da a la estadística en la investigación científica. Miren, en todo esto. Acá hay más ejemplos, ¿no? Cómo usarla en el diseño, en el análisis, en la toma de decisiones, en la elaboración de modelos explicativos, predictivos, ¿no? Ese ya es específicamente el uso, ¿no? En construcción de escalas de medición. Pero aquí en el proceso de investigación está claramente los momentos, ¿no? ¿En qué campos puedo aplicar la estadística? La estadística es una ciencia de aplicación casi universal, ¿no? En todos los campos científicos: economía, educación, biología, psicología, medicina, antropología y otros más que sería extenso mencionar, ¿no? En muchos campos se utiliza la estadística. Y en este contexto de aplicación encontramos nuestra famosa bioestadística. ¿Por qué? Porque es la estadística aplicada a nuestro campo, lo que necesitamos nosotros. La bioestadística es una forma de la estadística aplicada a los problemas de la biología, la genética, entre otras ciencias relacionadas con la vida.
Por ello también es usada en diversos campos de la medicina y la salud pública como la epidemiología, nutrición y salud ambiental. Asimismo, sus métodos son aplicados en estudios relacionados con la ecología y la genómica, ¿no? La bioinformática realmente es una cosa sorprendente, ¿no? Y está usándose bastante ahí la bioestadística. Hasta aquí solamente las primeras aproximaciones a lo que vamos a tocar en el curso. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas,